Es para mí un placer y un honor dirigirme a la audiencia de la Real Academia con motivo de la tradicional reseña que se hace sobre los premios Nobel de Física. El del año 2016, para explicarlo, el contenido, y he decidido darle un título que condense la información que se transmite en la concesión del premio Nobel, y es la fusión de la física cuántica y la topología produce nuevos estados de la materia. Lo que vamos a ver es cómo se combina la física cuántica y la topología para producir estos nuevos estados de la materia. Agradezco a don Manuel Aguilar Benítez por la introducción y a la Real Academia por su invitación. Y la charla la he dividido en unas cuantas secciones. Primero voy a hacer una introducción de lo que dice la Real Academia Sueca sobre la concesión del premio, y eso me va a llevar a describir las fases ordinarias y el mecanismo de ruptura espontánea de la simetría que está asociada a ellas, para poder entonces explicar las novedades de las fases topológicas respecto de las ordinarias y terminar con unas conclusiones y perspectivas. El premio Nobel de Física, como ha dicho don Manuel Aguilar, la Academia Sueca lo da for Theoretical Discoveries of Topological Phase Transitions and Topological Phases of Matter. Y esto me llama la atención porque aparece dos veces la palabra topological en la concesión del premio Nobel. Es la primera vez y aparece dos veces, y también eso me produce una gran alegría por este contenido y también por a quien se lo han dado, porque hoy en día vamos a ver que las fases topológicas de la materia tienen un gran predicamento y están muy activas, pero, y de hecho hay una serie de descubrimientos recientes que ponen en este tipo de temas en la vanguardia, pero lo que me gusta de la concesión del premio Nobel es que no se han olvidado de los pioneros, de los orígenes. Eso es muy importante, y había ciertos rumores de que se podían olvidar, que afortunadamente se lo han dado a David Taules, a Duncan Haldane y a Michael Kosterlitz, y veremos por qué. Otra de las cosas que dice la Academia es que es un premio a resultados teóricos. Esto es física teórica y es física fundamental, sin aplicaciones tecnológicas directas. Esto también me parece algo muy importante, que se pueden conseguir premios Nobel con física teórica siempre y cuando uno haga física de la naturaleza. También se menciona que han desvelado los secretos de la materia exótica, y ahora vamos a ver en qué consiste ese exotismo. Y esto empezó en los años 70 y en los años 80 del siglo XX, y entonces pues la verdad es que el impacto fue reducido, no se sabía lo que podía dar de sí. Hoy en día vamos a ver que es algo de una gran extensión e impacto en varias áreas de la física. Así que ahora, con el tiempo, estas líneas de investigación son muy activas y fructíferas en la física. Aquí pongo enumero los resultados, los artículos básicos que dan lugar al premio Nobel para estos tres galardonados. Y para empezar a abrir boca, estas fases topológicas tienen que ver con sorprendentes correlaciones de origen cuántico entre los constituyentes elementales de la materia, y estas correlaciones, lo sorprendente de ellas es que tienen un carácter global. Entonces, durante la charla lo que quiero expresar es cómo aparece esta globalidad frente a la localidad que aparece asociada a las fases anteriores. Bien, dicho lo cual, voy a repasar brevemente las fases de la materia ordinaria, y empezamos con la hipótesis atómica. La materia está hecha de átomos. Esto es una sentencia, una frase que tiene un gran contenido. A partir de ella podemos sacar infinidad de información. En particular, podemos ver que los átomos se ordenan de formas diversas, y estos estados diversos de ordenamiento se llaman estados de la materia o fases. Y dependiendo del grado y el tipo de orden, pues las propiedades físicas van cambiando, y se puede hablar de fases sólidas, líquidas, gaseosas, y si aumentamos mucho la temperatura, pues podemos ir a una fase plasma, y al pasar de una a otra, pues tenemos una transición de fase. Estas son las fases ordinarias y otras parecidas a estas que voy a enumerar ahora, y estas, sin embargo, no son las fases exóticas o topológicas que se han galardonado. Para entender las fases ordinarias de la materia podemos seguir la teoría de Landau, que consiste en definir un parámetro de orden. Un parámetro de orden es una magnitud física, un observable, algo que se mide,
que tiene unas propiedades tales que en el estado, en la fase que uno está midiendo, que está observando, pues tiene un valor no nulo, y fuera de esa fase ordenada, pues tiene un valor cero. De esa manera detecta uno si está en la fase o está fuera de la fase. Por ejemplo, hay un ejemplo muy mañido, muy ilustrativo, es el caso del ferromagnetismo, que es una fase ordenada, con espines, con dipolos magnéticos ordenados, todos alineados, frente a un sistema paramagnético donde tenemos los dipolos magnéticos desordenados. El parámetro de orden aquí que se define es lo que se llama la magnetización del sistema, que consiste en considerar los dipolos magnéticos, espines, S sub i, individuales de cada uno de los constituyentes del material o muestra, y se hace un promedio. Entonces, cuando está ordenado, al medir esto en el estado de este sistema, pues se obtiene un valor no nulo debido a esta ordenación, y si está ordenado aleatoriamente, pues se obtiene un valor cero. Aquí la observación importante es este sufijo que pongo local, que es importante porque este parámetro de orden está hecho con espines individuales, como dipolos individuales. Si en vez de esta suma hubiera un producto de espines a lo largo de una línea en la muestra, entonces ya sería una cantidad que ve la globalidad de la muestra, y esa sería un parámetro de orden distinto. Las fases ordinarias que aparecen en la teoría de fases de Landau son fases que se describen con estos parámetros locales, mientras que las fases topológicas no se van a describir con este tipo de parámetros locales, sino globales. Esto que he hecho con un ejemplo sencillo se puede repetir siguiendo con sistemas magnéticos. Podemos ver el orden ferromagnético caracterizado por esta magnetización. Si el orden es alternado o antiferromagnético, pues se pone un signo alternado, y si tenemos un orden ferrimagnético con distintas magnitudes de espines, pues se pone cada uno alternado y con una magnitud distinta, etc. Y estos parámetros de orden toman valores no nulos respecto del parámetro del orden paramagnético desordenado, donde tomarían valores cero. Esto que se ha hecho con espines se puede hacer con otro tipo de grados de libertad, por ejemplo, el grado de libertad de carga, con electrones. Y entonces lo que tenemos son patrones de carga, de ordenamientos de carga, como estas ondas de carga. Aquí tenemos una foto donde vemos distintos ordenamientos de densidad de carga, y por el mismo mecanismo puedo describir matemáticamente unos parámetros de orden que se construyen matemáticamente con densidades de carga y me distinguen esta situación de esta otra, etc. Los puedo caracterizar, y más aún situaciones más difíciles como la superconductividad BCS, se puede definir también parámetros de orden utilizando los pares de Cooper, un condensado de pares de Cooper, y se puede hacer lo mismo. La idea fundamental que les transmito es que esto es una cosa sistemática. Bien, asociado al parámetro de orden, Landau introdujo otro concepto fundamental en la física, que es la ruptura espontánea de la simetría. Esto dio lugar a las teorías de las transiciones de fase. El primer artículo de Landau es del año 37, es un artículo muy bonito donde, utilizando termodinámica y mecánica cuántica, pues permite describir las fases de la materia y transiciones de fase. También Landau recibió el Premio Nobel de Física en el año 62, esta es una foto normal, esta es otra foto de lado, y esa foto es de Landau en la cárcel. Landau, en el año 36, Kapitsa, un físico experimental ruso, utilizando las técnicas de enfriamiento de Kamerlingh-Onnes, pues descubrió la superfluidez del helio. Entonces vio que el helio pues podía trepar por las paredes de una vasija. Entonces fue muy sorprendido a ver al camarada Stalin y a contárselo. Stalin lo recibe y se queda igual de sorprendido y le pregunta si esto tendría alguna aplicación tecnológica, a lo cual le dije que no lo sabía. Kapitsa le dice, no lo sabía. Dice, ¿y se entiende esto por qué ocurre? Dice, pues tampoco lo sé, le decía Kapitsa. Yo lo he descubierto, pero no sé no sé explicarlo. Dice, bueno, ¿y alguien lo podría explicar? Dice, conozco a alguien que podría explicarlo. Dice, bueno, pues tráigamelo. Dice, ya, pero es que lo tiene usted metido en la cárcel. Y ese alguien era Landau, que era amigo de Kapitsa, y esta es la foto. Stalin lo sacó y rápidamente hizo ese artículo sobre las transiciones de fase, otro sobre la teoría de los líquidos cuánticos, y eso da lugar a toda la teoría moderna de las transiciones de fase en esta disciplina. Los fundamentos que voy a utilizar hoy en día son, para explicar continuar explicando estas fases ordinarias, son el parámetro de orden que lo he mencionado anteriormente y la ruptura espontánea de la simetría. La ruptura espontánea de la simetría
es otro de los ingredientes básicos en la teoría de las transiciones de fase y la descripción de las fases de la materia. El parámetro de orden está asociado a una simetría en un sistema. Es algo que sirve para construir esos parámetros de orden. La simetría aparece en la naturaleza pues, en múltiples sitios, estamos rodeados por simetrías en la naturaleza y a veces las creamos nosotros, como este caso tan bonito de la Alhambra, donde en las paredes tenemos ejemplos de simetrías. Un resultado fundamental en matemáticas y en física para entender las consecuencias de la simetría es el teorema de Nether. Y la simetría de la que aparece en la teoría de Landau es una simetría en las leyes de la física, no es una simetría en una arquitectura, sino en las leyes de la física. Y en la física la simetría siempre estamos a vueltas con la simetría en física. O sea, o bien porque se conserva la simetría, como aquí a la izquierda, entonces tenemos leyes de conservación, o bien porque se rompe, y entonces estamos aquí a la derecha y también nos da lugar a una cantidad de información. O sea, que siempre estamos a vueltas con la simetría. Y en las transiciones de fase, en la teoría de Landau, pues no puede ser menos que juega un papel fundamental. ¿Qué es la estructura espontánea de la simetría? Brevemente, es una situación en la cual el hamiltoniano de un sistema es invariante bajo una cierta simetría, las fuerzas, las interacciones, que es lo que aparece en el hamiltoniano. El hamiltoniano es la descripción de las interacciones que aparecen en un sistema. Pueden ser interacciones magnéticas, eléctricas, etc. Y lo que sucede es que esa simetría que está en el hamiltoniano puede no estar presente en el estado fundamental, el estado de mínima energía. Puede no ser invariante bajo esa simetría. Estamos hablando de simetrías como, por ejemplo, en simetría bajo rotaciones, simetría bajo traslaciones, etc. Un ejemplo, como el que he utilizado anteriormente, con ese sistema ferromagnético de dipolos de spin, podemos describir este tipo de sistemas con un hamiltoniano de Heisenberg, donde, simplificadamente, la interacción entre próximos vecinos está descrita por este producto escalar de los dos vectores de spin. Y como es un producto escalar, pues esto es un sistema que es invariante bajo rotaciones globales. Pues muy bien, este sistema, este hamiltoniano, se dice que es invariante bajo rotaciones por esa razón, está construido de tal manera que solamente depende del ángulo entre dos vectores, y no tenemos ningún término adicional que sea, por ejemplo, un campo magnético, un campo tipo Zeeman que rompa, que ponga una dirección privilegiada en el sistema, de manera externa, no lo hay. Sin embargo, dependiendo de la dimensión de nuestro universo, en una dimensión, o en dos o en tres dimensiones, el estado fundamental puede romper esa simetría, como por ejemplo aquí. Aquí tenemos que hay una dirección privilegiada donde se alinean los dipolos magnéticos y dan lugar a ese orden ferromagnético que he descrito antes con un parámetro de orden. Entonces esta es la situación en la cual el hamiltoniano es invariante bajo una simetría, sin embargo el estado fundamental puede o no ser invariante bajo esa misma simetría. ¿De acuerdo? Y esto aquí tenemos un orden que hemos creado y hay por ejemplo, una dimensión, se puede demostrar matemáticamente que ese orden no se puede sostener debido a fluctuaciones cuánticas y no podemos describirlo con un parámetro de orden como este ferromagnético o antiferromagnético. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es el bagaje que necesitamos de las fases ordinarias para poder dar el paso a las fases topológicas. Una observación importante que es conveniente hacer es que al principio he hablado de que las transiciones de fases se pueden utilizar la temperatura como un parámetro de control y definir distintas fases utilizando esa temperatura. Pero también hay fases ferromagnéticas y antiferromagnéticas que he descrito anteriormente, están asociadas a otro tipo de fluctuaciones, a fluctuaciones que se llaman fluctuaciones cuánticas que ocurren a temperatura muy bajas, extremadamente bajas, idealmente cero. Entonces, esas fluctuaciones cuánticas pueden dar lugar a ordenamientos, como los que he enseñado antes, de esos spines o otras cargas, y en particular esos ordenamientos cuánticos, esos patrones cuánticos, inducidos por esas fluctuaciones cuánticas, también son, los órdenes topológicos que vamos a ver, también son de ese tipo, y pueden ser de ese tipo a temperatura idealmente cero. Entonces, ¿quién es el responsable de estas fluctuaciones cuánticas? Pues el de siempre, el principio de indeterminación de Heisenberg. Lo que sucede es que en mecánica cuántica no tenemos una precisión infinita para determinar una trayectoria y un momento en una partícula y tampoco para la energía de un nivel de un átomo o de unas bandas de energía en un sólido. Aquí tenemos el principio de determinación de Heisenberg. En posición, aquí tenemos luz que se colima. Cuanto más cerremos el colimador, cuanto más pequeño sea delta de X, más grande es la abertura en momentos y viceversa. Pues lo mismo sucede con la energía de un estado
atómico y su indeterminación, su tiempo de decaimiento de estabilidad. Y estas fluctuaciones en la energía son las responsables de ordenamientos en los patrones de los sistemas cuánticos, de spins, de cargas, etc. Bien, otro de los elementos que he hecho énfasis, y lo vuelvo a hacer aquí gráficamente, es la idea de la localidad. Hasta el galardón de las fases topológicas de este año, las tradicionales estaban asociadas a parámetros de orden donde aparecían involucrados un sitio del sistema o sus próximos vecinos. Los parámetros de orden que he dicho antes están construidos así. Siempre hay un sitio y una pequeña vecindad, no es la globalidad de todo. Esto lo que se llama es algo que está definido localmente en nuestro sistema. Mientras que en las fases topológicas nos va a interesar más comportamientos globales de un sistema, no cosas particulares. Pues, por ejemplo, aquí cuántos agujeros hay en esta hoja y deformaciones que preserven ese número de agujeros. Y eso es justamente lo que van a ser responsables de diferenciar esas fases topológicas. Es decir, que el estudio de las propiedades globales, que son invariantes bajo cambios continuos, es una parte de la geometría que se llama topología. ¿De acuerdo? Y para comprender lo esencial de la topología frente a la geometría, pues podemos decir que la topología es geometría sin medidas. No hay métrica. La noción de métrica no es relevante. O sea, en topología la noción de distancia, de ángulos, no existe. A la topología lo que le interesa son las formas globales, la geometría en su conjunto, en su globalidad. Entonces, por ilustrar esto de una manera concreta, esas películas delgadas donde estaban esos espines, pues es como esta servilleta, un plano bidimensional, que tiene arrugas. Las arrugas se da cuenta, el geómetra se da cuenta que tiene arrugas, para el topólogo no le importa nada, uno puede hacer deformaciones continuas que vuelvan al sistema a su forma habitual, o, sin embargo, podemos hacer deformaciones no continuas, como es hacer un agujero en nuestro sistema, en nuestra película, y entonces el topólogo ya sí se da cuenta que esto es distinto de lo que tenía antes. De hecho, el topólogo se da cuenta porque esto tiene un solo borde, el borde exterior. Y esto de aquí se da cuenta porque tiene dos bordes, uno exterior y otro interior. De tal manera que el topólogo siempre cuenta con enteros, los decimales no le importan. Al geómetra sí, pero al topólogo no. En una dimensión también se puede hacer topología y se puede ver la diferencia con la geometría. Cojamos una dimensión con un cordón de zapatos. Y una afirmación en geometría sería decir que esa moneda que está ahí está justo en la mitad de los dos extremos. Ahí definimos un hecho geométrico por una distancia. Sin embargo, al topólogo, una afirmación en topología sería decir que la moneda está entre medias de los dos extremos. En el sitio particular donde esté, la distancia concreta le importa un comino al topólogo. Todas estas deformaciones continuas que no alteran, se dice que no alteran la topología del sistema, y son todas posiciones equivalentes, son clases de equivalencia en topología. Y este tipo de deformaciones continuas son las que van a estar caracterizadas por fases cuánticas topológicas. Entonces esa es la diferencia entre geometría y topología con objetos. O sea que, en dos palabras, topología es geometría cualitativa. Y lo podemos ver también con esta figura de aquí, con esta forma, donde, haciendo esas deformaciones continuas que he hecho con la servilleta, pues podemos pasar de una taza a un donut y viceversa sin cambiar. Para el topólogo nada ha cambiado, es lo mismo, todo tiene un asa y eso es suficiente. Hasta tal punto que en matemáticas pues se suele describir a un topólogo como una persona que no sabe distinguir entre una taza de café y un donut, o entre un donut y un chupete. Y pintado de esta manera, el topólogo parece como un ignorante, parece como un tonto, porque hasta un niño pequeño se da cuenta de la diferencia entre un donut y un chupete. El topólogo a lo mejor no es tan tonto, y porque sabe mucho, por ejemplo, de entrelazamiento de superficies. Y lo que podemos hacer es darle este problema a un topólogo y a un geómetra,
Aquí tenemos dos toros, aquí tenemos un toro a la derecha con una sola asa, y aquí a la izquierda un toro con dos asas, y están entrelazados. Y aquí en la situación de la derecha tenemos un asa ha sido desentrelazada. Entonces el geómetra, que ya ha aprendido del topólogo, puede decir, bueno, esto, para yo pasar de esta situación a esta otra situación, lo que tengo que hacer es coger este asa, cortarla, abrirla y volver a juntar, y ya estoy. El topólogo coge el problema y empieza con sus reglas ingenuas, coge esta, la deforma suavemente en esta otra situación, la vuelve a seguir de forma un poquito más, otro poquito más, otro poquito más, y al final, voilà, lo resuelve. Así que la ignorancia a veces puede ser una fuente de conocimiento, y de hecho en las fases topológicas vamos a ver que esta ignorancia es una fuente de conocimiento cuando se combina con la mecánica cuántica. Hace 10 años organicé un congreso en el Escorial sobre órdenes topológicos y aplicaciones en computación cuántica, y me obligaron a hacer una introducción accesible, y he rescatado estas transparencias para la ocasión. Muy bien, eso es topología y geometría. ¿Y qué pasa con topología y física cuántica? ¿Por qué alguna idea intuitiva podemos dar para que la topología entre en la física cuántica de manera natural? Pues lo podemos hacer, podemos utilizar intuición si comparamos la mecánica cuántica con la mecánica clásica. En mecánica clásica, dado dos puntos, como la trayectoria está bien definida, pues tenemos algo bien definido localmente que nos lleva de un punto a otro, una trayectoria. Pero en mecánica cuántica eso no es cierto. No existe la trayectoria bien definida por el principio de determinación de Heisenberg, y tenemos múltiples trayectorias que nos llevan de un camino a otro. Y esas trayectorias están pesadas por una exponencial de la acción, de acuerdo con Feynman, y eso nos da una distribución de probabilidad. Esto no es ni más ni menos, esta descripción matemática no es ni más ni menos que el experimento de la doble rendija, donde para entender el patrón de difracción aquí en la pantalla, pues tenemos que sumar sobre todas las trayectorias que siguen los electrones, no podemos sumar solamente sobre dos trayectorias. Entonces, esto que ven aquí, el hecho de que podamos explorar una región del espacio más grande que clásicamente, es lo que está asociado al carácter global de las fases topológicas. Y eso se puede hacer bien en espacio de posiciones, o en espacio de momentos, o en espacio de algún parámetro interno. Y aquí van a dar lugar a fases topológicas de aniones en espacio de posiciones, o en el espacio de momentos van a dar lugar a fases topológicas de tipo aislantes topológicos, superconductores topológicos, etc. Y aquí en parámetros internos, pues fases de Berry. Muy bien, entonces lo que estamos viendo es que la simetría juega un papel fundamental en las fases ordinarias de la materia, en las tradicionales, y ahora está surgiendo otro concepto nuevo que es la topología. Entonces podemos comparar las dos disciplinas. La simetría, ¿cuál es la pregunta fundamental en simetría? Pues, ¿qué operaciones dejan invariante un sistema? En particular, pues este motivo geométrico planar, tienen distintos grupos de simetría, y con esa simetría distinguimos fases diferentes, ordinarias. En topología la pregunta no es esta, la pregunta es ¿qué operaciones preservan la forma cuando deformamos un determinado objeto? Y esas son las que nos van a distinguir las fases topológicas diferentes. Bien, entonces, hemos visto deformaciones de objetos de la vida ordinaria, pero en mecánica cuántica, en física cuántica, ¿qué es lo que se deforma? En un sistema cuántico, ¿qué es lo que se deforma? Lo que se deforma es el hamiltoniano y sus funciones de onda asociadas, su espectro. Eso es lo que hay que mirar para entender la topología en este caso. Tomemos un ejemplo, el estado aislante. Vamos a ver qué tipo de deformaciones estamos hablando cuando deformamos un hamiltoniano. Aquí tenemos un aislante, por ejemplo, un aislante covalente, con una banda de valencia abajo, de baja energía, ocupada, y una banda de conducción vacía arriba, y con un gap, con una brecha de energía del orden de 1 electronvoltio. Si el aislante es atómico, pues la situación es parecida, lo que pasa es que el gap es de 10 electronvoltios. Y si vamos al vacío de la teoría de partículas elementales, pues también tenemos un vacío de Dirac, y lo único que pasa es que ahora el gap de energía son 1.000.000 de electronvoltios. Para un topólogo, estas tres situaciones son la misma. Lo único que tiene que hacer uno es deformar este gap de energía, y no distingue una cosa de otra. Así que la topología y las fases cuánticas de la materia se relacionan entre sí utilizando la siguiente equivalencia topológica. Fases cuánticas con un gap de energía son topológicamente equivalentes si podemos deformar suavemente una en otra sin cerrar el gap.
y aquí está expresado ese hecho. Cuando decimos deformar, hay que hacerlo utilizando la aproximación adiabática, es decir, como tenemos un gap de energía, imaginemos, aquí pinto la energía de los estados fundamental de un hamiltoniano y los estados excitados, de las bandas, y aquí una deformación adiabática que consiste en ir deformando el hamiltoniano, pues tocando algún parámetro, alguna constante de acoplo, de tal manera que en todo momento el estado fundamental sigue teniendo los mismos números cuánticos. O sea, eso significa que tenemos que hacerlo suficientemente lento para que eso se preserve, los números cuánticos del estado fundamental y los estados excitados se preserven, para que estemos en la misma fase, y lo que sucede es que si tenemos un gap, la continuidad adiabática está garantizada porque eso nos da una escala de energías que nos dicta cuán rápido podemos hacer esa transformación. Entonces, siempre que nos estemos moviendo de aquí, cerrando o abriendo el gap, pues estaremos en las mismas fases cuánticas de la materia. Si llegamos a cerrar el gap en este punto, ahí tendremos un punto crítico que nos pasa de una fase topológica a otra fase que puede ser topológica o no serlo. ¿De acuerdo? O sea, que esta es la jugada que uno tiene que tener en la cabeza para implementar aspectos topológicos en fases cuánticas. En esta descripción que he hecho aquí, en ningún momento ha aparecido la noción de ruptura espontánea de la simetría. Eso es muy importante, no aparece para nada. Y eso es otra de las razones por las cuales estos descubrimientos, que empezaron en los años 70 y 80, representan una revolución en la física teórica. Y en la primera fase topológica que fue encontrada históricamente es lo que se llama la transición de fase de Kosterlitz y Taules, que son dos de los premiados en el Premio Nobel de este año. Y aquí esto está sacado de la concesión del Premio Nobel. Aquí hay una fase de baja temperatura, aquí una fase de alta temperatura, y están pobladas por una serie de configuraciones, de parejas de configuraciones, y se trata de la transición de fase que ocurre aquí es una situación en la cual estas parejas están apareadas aquí a baja temperatura y a alta temperatura están desapareadas. Es un desconfinamiento. ¿De acuerdo? Entonces voy a explicar en qué consiste esto y por qué es topológico y por qué no hay ruptura espontánea de la simetría. Bien, lo que hicieron Kosterlitz y Taules fue estudiar un modelo de spines que se llama el modelo de XY. Lo llaman modelo de XY porque viven en un plano XY. En el modelo de Ising uno tiene una red cuadrada y tiene spines que toman valores discretos, o bien +1 hacia arriba o bien -1 hacia abajo. Pero en el modelo de XY que consideraron Kosterlitz y Taules, en cada vértice hay pinchado un vector unitario que puede tomar cualquier valor alrededor de ese punto. De nuevo, la energía o hamiltoniano asociado a una configuración de este tipo lo que involucra son la interacción entre spines contiguos, vecinos, con un producto escalar, de tal manera que de nuevo tenemos simetría bajo rotaciones, solamente depende del ángulo relativo, y aquí tenemos un caso de un sistema con una simetría global continua, porque podemos rotar rígidamente una rotación arbitraria de 0 a 2pi a todos los spines de aquí del plano y no cambia esta energía de la configuración. Podemos hacer física estadística, calcular su función de partición, valores esperados, etcétera, y podemos sacar cuantitativamente qué es lo que ocurre en este sistema. Yo no lo voy a hacer así, lo que voy a hacer es cualitativamente enseñarlo con argumentos más pedestres. Entonces, Kosterlitz y Taules sabían que en un sistema como este de XY en 2 dimensiones, el teorema de Mermin-Wagner dice que no se puede romper espontáneamente una simetría continua en 2 dimensiones. Es decir, que no podemos tener una situación en la cual no podemos tener como un ferromagneto, como les pintaba anteriormente en casos anteriores. No podemos tener una situación donde estén todos alineados, porque básicamente, intuitivamente, lo que dice este teorema es que si la dimensión es baja, las fluctuaciones van a ser tan grandes que esto lo rompe, no se puede extender ad infinitum. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de todo, Kosterlitz y Taules se empeñaron en ver que podía haber algún otro tipo de fase y una transición, una temperatura crítica que separara 2 fases distintas de las predichas por la teoría estándar de las fases de la materia, que en el caso de 2 dimensiones nos decía el teorema de Mermin-Wagner que no es posible encontrar. Entonces, esto es un ejemplo de eso que se suele decir, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Pues en este caso sabían que era imposible y además encontraron la solución para encontrar unas fases distintas. Muy bien, pues
lo que hicieron fue pensar de la siguiente manera. Vale, esto no lo tengo, pero lo que puedo pensar es que es configuraciones en las cuales tengo un torbellino, tengo un vórtice, en el cual ahora aquí los espines planares pues forman como un torbellino en un río de agua, y dentro aquí tengo una gran falta de alineación, más afuera tengo una alineación más grande, y ¿cuál es esto? La inspiración de esto, fíjense que es la misma de la servilleta, es hacer un agujero. Si tenemos esto de aquí, esa es la servilleta, la otra, este es el agujero, ¿de acuerdo? Muy bien, pues consideraron esta configuración de vórtice, calcularon qué energía conlleva crear a baja temperatura esta configuración, y bueno, se puede ver que debido a esta torbellino que hay aquí y todo fuera, esto tiene una energía infinita en el límite termodinámico, o sea que no es una configuración que aparezca espontáneamente. También se dieron cuenta que de la misma manera podían considerar la imagen especular de esto, o sea, mirarlo en un espejo y tener un antivórtice. Por la misma razón, un antivórtice solo costaba mucha energía. Entonces lo que se le ocurrió es ponerlos juntos. Y estos vórtices juntos lo que tienen son un número de vorticidad opuesto uno del otro. Lo que vamos a ver luego se llama el winding number, el número de bobina o número de rosca. Entonces lo que hicieron Kosterlitz y Taulis es pensar que a baja temperatura, en vez de crear un vórtice por separado o un antivórtice por separado, los podían aparecer de la nada y volver a desaparecer. Esto es parecido a la creación de un par partícula-antipartícula, de un positrón y un electrón, en un vacío. Entonces, esto sí que tiene una energía que es pequeña. Una fluctuación térmica puede crear en este sistema este tipo de configuraciones. Y este tipo de configuraciones no son de ruptura espontánea de la simetría. Aquí no hay un patrón global de ferromagnético o de ese tipo de cosas. Son defectos topológicos que preservan un número, la carga topológica total, que sigue siendo cero, y es posible crearse con fluctuaciones cuando uno tiene una temperatura baja. De tal manera que lo que tienen los vórtices y los antivórtices es un número de enroscamiento que es opuesto. Por ejemplo, el número de enroscamiento del número de rosca se define respecto de un punto de una curva cerrada. Si no la abraza, pues es cero. Si la abraza en un sentido, pues tantas veces como la abraza, pues va disminuyendo, o en sentido contrario va aumentando. Y esto es un número topológico. Aquí tenemos un caso de una configuración más intrincada, pero al final esta es lo mismo que esta de aquí. Aunque parece que es distinto, este lóbulo de aquí se puede deformar continuamente y se lleva al otro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicieron Kosterlitz y Taulis fue encontrar unas configuraciones de pares de vórtice, vórtice-antivórtice, a baja temperatura, es como este catamarán que tiene estos dos barcos, y cuando va aumentando la temperatura se van poblando cada vez más estos pares, y llega un momento, una temperatura crítica, donde se desconfinan. Y es como cada barco se va por su lado. Esto es muy sorprendente. Imaginen ustedes que aquí a la izquierda tuvieran un imán con su polo norte y su polo sur. Pues esta transición diría que existe una temperatura donde por un lado el polo norte se va por un lado y el polo sur por otro. Eso es muy sorprendente y muy inusual. Intuitivamente, cualitativamente, esta transición la podemos pensar dándonos cuenta que cuando hay pocos pares de vórtice-antivórtice, pues uno sabe quién es su par, quién es su pareja. Va aumentando el número de pares, va aumentando, y cuando hay muchos, pues ya claro, hay tantos que no sabes cuál es tu pareja, si esta o lo otro que está al lado. Y aquí tenemos la fase de desconfinamiento, es como una situación en la cual se produce como una bacanal romana, que uno ya no sabe al final buscar cuál es su pareja, porque hay tantos que ya no sabe a quién pertenece. Entonces, esta es la fase desconfinada frente a la fase confinada. Y esto es lo que encontraron Kosterlitz y Taulis en este sistema, y lo trabajaron para otros muchos, y se ha encontrado también experimentalmente en varios sistemas superconductores y en otras películas. Muy bien, esa es una de las cosas que se ha premiado en el Nobel. Otra de las cosas muy importantes que se ha premiado es, también siguiendo con
con sistemas de spines, con sistemas magnéticos, un resultado 10 años más tarde de Duncan Haldane, que revoluciona la teoría de los sistemas cuánticos magnéticos, ahora utilizando sistemas cuánticos en una dimensión, como el cordón que te sacaba antes, donde ahora tenemos dipolos cuánticos, ahora los spines están representados por matrices de spin, y lo que encontró fue que estos sistemas, cuando el tamaño del spin es 1 medio, 3 medios, 5 medios, es decir, semi-impar, pues resulta que el espectro no tiene gap, no tiene brecha de energía, sino que el estado fundamental y los excitados están conectados sin ningún tipo de salto. Sin embargo, esto era conocido porque la solución exacta, este sistema es soluble exactamente para el caso 1 medio por la solución que encontró Hans Bethe, y se pensaba que eso que pasaba para el 1 medio pasaba para todos. Pero este hombre se dio cuenta que no, que para spin 1, 2, 3, resulta que sí que había un gap de energía, y para explicarlo utilizó un argumento, construyó un invariante topológico, que es un número de Pontryagin, que aparece en el tratamiento de la baja energía de estos sistemas. Yo no lo voy a explicar de esa manera, lo voy a explicar de una manera más visual, utilizando un argumento de otros autores que ahora mencionaré. Ese fue publicado en el año 83 en el Physics Letters A por Haldane, ese resultado. Physics Letters A es una buena revista, pero no es la revista más VIP. Lo que sucede es que este resultado fue rechazado por una revista VIP. Lo cual es una lección para cuando te rechazan un artículo, no pienses que puede estar mal, sino que puede ser algo realmente relevante, y esto ha ocurrido más veces. Luego, una secuela de este artículo ya sí fue publicado en una revista VIP, pero el original es este que fue rechazado. Aquí es donde está la prueba de esta fase topológica. La manera que la voy a explicar es utilizando un modelo que desarrollaron, se llama el modelo de estado AKLT de Affleck, Kennedy, Lieb y Tasaki. Cojamos un caso de spin 1 para fijar ideas, tomemos la parte anterior de Heisenberg, de 2 spines, y lo deformamos con este término adicional que no cambia la física, no cambia las propiedades, pero que permite encontrar el estado fundamental exacto de este sistema. Exactamente. ¿Qué tiene esta imagen que pinto aquí? Cada sitio tiene spin 1, y es esta pelota continua grande, y dentro hay 2 pelotitas, que son 2 spines 1 medio. Esos 2 spines 1 medio son virtuales, no existen. ¿De acuerdo? Simplemente, matemáticamente sabemos que si acoplamos 2 spines 1 medio y simetrizamos, proyectamos la parte simétrica y tenemos un spin 1. Es una manera de construir un spin 1. Parece un poco raro que lo construyamos así, pero está justificado para sacar el estado fundamental de aquí. Porque el estado fundamental, una vez que tiene esta descripción, se construye poniendo singletes, bonds, entre los spines 1 medio virtuales adyacentes. Esta fase de spin 1, tipo Heisenberg, tiene un gap de energía y se ve con los ojos fácilmente porque para excitar el estado fundamental tengo que romper un enlace y eso cuesta una energía de orden J. De esta manera que esto es una manera visual de comprobar la conjetura de Haldane. ¿Y dónde está la topología con este argumento? Está aquí. En lo que he hecho antes, si tenemos esta cadena con estos enlaces, estos spines 1 medio, estos spines 1 medio, imagínense un mesón, y estos son como el quark y el antiquark. Yo no los veo, realmente lo que veo es el mesón, pero no el quark y el antiquark. Pero aquí lo que veo es el spin 1, pero no los spines 1 medio. Eso es un artefacto matemático que utilizo para resolver el problema. Pero no es tan matemático el artefacto, porque resulta que si tengo una cadena abierta, al final me quedan colgando 2 spines 1 medio. Geométricamente me quedan colgando. De tal manera que el estado fundamental aquí es 4 veces degenerado. Esto uno hace la resolución numérica de ese sistema y ve esos estados numéricamente. Y luego hay sistemas materiales, sintetizados por químicos materiales, y han visto estos spines 1 medio, las consecuencias de ellos. O sea que esto no es una cosa puramente matemática y académica. ¿Y dónde está la topología? Se ve muy fácilmente. Esto es una cadena abierta. Si la cierro, para cerrarla necesito poner un enlace entre este spin 1 medio y este spin 1 medio, de tal manera que la cierro y me desaparece la degeneración, me desaparecen esos. No es lo mismo tener una cadena abierta que una cadena cerrada. La física es distinta, ha cambiado, simplemente por cambiar la topología. Bien,
Estos estados tienen hoy en día un interés grande en teoría de la información cuántica. De hecho, en el año 2004 hicimos un trabajo en el cual aplicamos las técnicas de información cuántica, las técnicas de entanglement, para ver qué propiedades tenían estas fases topológicas. Y lo que vimos es que, si bien los correladores de dos cuerpos que habían calculado Affleck, Kennedy, Leaf y Tasaki tenían una correlación finita, utilizando entanglement, una medida de entanglement, se puede ver que justo en el punto AKLT, la longitud de entanglement se hace infinita. Y lo que da cuenta es de esa gran correlación que existe en el estado fundamental debido a estos tripletes son pares de Bell, pero entre espines un medio virtuales. Muy bien, esa es la segunda contribución que ha sido galardonada en el Premio Nobel de este año, y estoy terminando. Ahora paso con electrones. Con electrones, en vez de espines, con electrones. En el año 82, un año antes de Haldane, Taules y otros colaboradores consiguen explicar los saltos discretos de la resistividad del efecto Hall cuántico utilizando un argumento topológico. Y eso abre la vía a una de las grandes revoluciones que hay ahora en marcha. Entonces, el efecto Hall cuántico lo doy por asumido, por supuesto, es una barra bidimensional con electrones confinados, hay un campo eléctrico longitudinal, hay un campo magnético perpendicular y lo que sucede es que aparece una corriente transversal que está discretizada, está cuantizada en saltos. Este es el artículo de Taules con Komoto, Nightingale and Denise, donde relacionan la conductancia Hall cuantizada, discretizada, con un argumento de topología. Entonces, visualmente se puede decir que los saltos de la resistividad en el efecto Hall cuántico entero tienen que ver con tener winding numbers cada vez más grandes. Cuando el salto es más grande, pues uno va teniendo números de enroscamiento cada vez más grandes. Lo que demuestra Taules es que en esta situación las bandas de energía que describen, las bandas de energía en este caso son los niveles de Landau, las que vienen descritos por el teorema de Bloch, pues resulta que debido a la invariancia de las funciones de onda bajo transformaciones locales de fase, se puede definir una conexión y la integral de la curvatura de esa conexión es un entero que se llama, en física se llama TKNN, pero en matemáticas ya había sido considerado, es lo que se llama un número de Chern. Es un número entero, tiene valores enteros, y este numerito resulta que es el que entra en la famosa fórmula de von Clising del efecto Hall cuántico entero para la conductividad transversal. Es el número n entero, viene cuantizado por este argumento topológico. Y esta cantidad que hay aquí, básicamente lo que nos está diciendo también es un número de enroscamiento. ¿Cuántas veces una banda se enrosca? Pues tiene que ver con el número n de saltos que aparece en la fórmula de la conductividad de Hall entero. En el caso magnético hemos aprendido que hay fases topológicas que dan lugar a estados de borde, y justamente con electrones también pasa lo mismo. En el efecto Hall cuántico entero, en las órbitas del armor de los electrones que están dentro de la muestra están pinchadas, están enroscadas en torno al campo magnético. ¿De acuerdo? Y como tienen un tamaño finito, un radio finito debido al campo magnético fijo, cuando nos acercamos al borde, pues ya las órbitas no se pueden completar y dan lugar a unas órbitas incompletas. Y esas órbitas incompletas son corrientes quirales, todos con la misma dirección, de electrones libres que fluyen sin oposición. O sea, no hay resistencia. Y corresponden, aquí tenemos una banda de valencia, una banda de conducción, y esa corriente quiral de borde es esta línea de aquí, cuya pendiente pues, es la velocidad. Este es un ejemplo de un estado aislante topológico porque tiene este borde, y está asociado a esa topología no trivial de las bandas. En un aislante normal, como este de aquí, no hay efectos de borde, no hay, este sí. Y eso es debido a estas órbitas que están incompletas ahí. De hecho, esto es una cosa que hoy se llama la correspondencia volumen-superficie. Lo voy a traducir, bulk, edge, correspondence. Existe un invariante topológico, un Chern number asociado a las propiedades del bulk, del volumen, y también existe otro invariante topológico asociado a los estados de borde. Y esta correspondencia se puede considerar que es un ejemplo de lo que hoy en día pomposamente se habla del principio de holografía.
Aquí lo que pasa es que esta correspondencia entre el bulk y el edge, entre el volumen y la superficie, no hay que tomarlo como un principio porque se puede demostrar matemáticamente, es un teorema. Entonces, resumiendo, cuando tenemos parámetros de orden locales, tenemos las fases de ruptura de simetría tradicionales. Cuando tenemos globales, ¿quién es el global? Pues el número de Chern, ese es el parámetro de orden topológico, pues entonces tenemos las fases topológicas. Y si deformamos las bandas, cuando tenemos un número impar de cortes de la energía de Fermi, de esos estados de borde, pues no los podemos hacer desaparecer por un argumento continuo. Cuando los tenemos por pares sí que los podemos reabsorber en las bandas de arriba o en la de abajo. Estas son las dos situaciones, este es topológico y este es un aislante no topológico. La cosa está en los bordes, lo no trivial está en los bordes. Por último, y siguiendo con estados electrónicos, en el año 88 Haldane también vuelve a revolucionar la teoría de los aislantes topológicos, haciéndose la siguiente pregunta. El efecto Hall cuántico entero, para conseguirlo uno tiene que recurrir a unos campos magnéticos muy fuertes. Y su pregunta era, ¿puedo hacer eso, tener lo mismo, puedo tener esa fase topológica sin tener un campo magnético? Y la respuesta es sí, y es muy sorprendente. Y una curiosidad del artículo que me llama la atención es que en su página aquí, cuando trabaja con una red hexagonal y la llama 2D graphite, que el 2D graphite hoy en día es lo que se llama el grafeno. El modelo de Haldane en dos dimensiones son electrones que saltan en una red hexagonal, donde tenemos dos subredes, la de los blancos, la de los negros. Lo que hace es, tiene en cuenta parámetro T1 de salto entre próximos vecinos, estos son operadores de electrones, de fermiones. Tiene pone un término de staggering, de escalonamiento, que da distinto peso a los electrones que están en los sitios negros que los que están en los sitios blancos. Este parámetro se introduce porque si no tendría uno un grafeno, y el grafeno, las bandas se tocan en puntos. Y si se tocan en puntos, ya no se cumple el argumento adiabático de equivalencia topológica. Entonces lo que hace ese término M es abrir un gap. Lo pone para abrir un gap. Y luego, además, mete un término de salto de próximos vecinos que lleva una determinada fase compleja y consigue efectivamente corrientes en los bordes y un campo magnético cero por plaqueta. Y eso es algo muy notorio, muy Entonces calcula el diagrama de fases en los parámetros M, que era el staggering, el escalonamiento ese que pone, el parámetro phi del hopping, del salto en próximos vecinos, esto es un tunneling, y encuentra que en estas zonas esto es el número de Chern, tiene valor -1, y aquí el número de Chern tiene valor +1, y aquí hay corrientes de borde, mientras que fuera de estas dos zonas el número de Chern es 0 y desaparecen las corrientes de borde. Entonces esto es un aislante normal y estos dos sitios son aislantes topológicos. Solamente hay dos, aquí no hay un número entero que va desde menos infinito a más infinito de 1 en 1, no lo hay porque aquí el número de bandas es 2. Entonces en ese caso solamente puede haber -1 y +1. En mi grupo hemos hecho hemos estudiado estos sistemas en unas circunstancias más generales, poniendo sistemas cuánticos abiertos en conexión con un reservorio de temperatura y hemos visto si a temperatura finita se puede mantener estas fases topológicas. Y hemos encontrado que sí, y este es un diagrama donde está el M y el phi, y en la vertical está la temperatura, y ahora esta base de aquí, estas dos son estas bases azul y roja, y en la dirección perpendicular tenemos dos lóbulos sólidos, dentro de los cuales existe un número topológico que vale -1 y un número topológico que vale +1. Lo que pasa es que ese número topológico no es el número de Chern. Es un número que hemos construido nuevo, es un invariante topológico nuevo que llamamos número de Ullmann, porque utilizamos una fase que es la fase de Ullmann, una conexión gauge que es de Ullmann, para detectar fases topológicas, mientras que esto está hecho con la fase de Berry. Y esto es muy relevante porque anteriormente fases topológicas a temperatura finita no se habían podido construir, porque esto se degrada si utilizamos el número de Chern ordinario con factores de Boltzmann de la estadística habitual. Muy bien, pues con esto termino. Aquí tengo una foto con Haldane en un congreso en Frascati en el año 2012,
donde, bueno, esta era también alguna de estas cosas, y mantengo relación con él. Cuando le dieron el premio Nobel le escribí y me contestó muy contento al día siguiente, y yo realmente estoy muy contento por lo que decía al principio, porque no se han saltado a los pioneros, a los padres de estas teorías. Concluyo diciéndoles que las fases topológicas representan nueva física más allá de las fases tradicionales, y los libros de texto tendrán que ser reescritos. Aspectos modernos de fases topológicas. Hoy en día, yo me he parado en el año 88 para hacer honor a los galardonados, pero hoy en día hay toda una revolución topológica en marcha. Hay nuevas cuasipartículas fundamentales, por ejemplo, el fermión de Weyl, el fermión de Majorana. El fermión de Majorana, que ahora llama mucho la atención, es la versión carga, la versión fermiónica del spin 1 de Haldane. Esos spines un medio danzando, pues esos son el equivalente magnético de estos Majoranas. Axiones también se pueden construir, monopolos, diones, aniones. Todo esto es fruto de la revolución topológica actual en marcha. De hecho, a mí me ha pillado que cuando la Academia decidió, como todos los años, hacer un ciclo de ciencia para todos, pues allá por septiembre o así, pues mandé este título, un nuevo laboratorio de partículas fundamentales, más allá del modelo estándar, donde me he parado en el 88 para poder explicar esto con más detalle, también de forma accesible. Así que termino como empecé, diciendo que es la primera vez que la palabra topológica aparece en el Premio Nobel de Física, y yo creo que no será la última. Así que esperemos lo mejor, y mientras tanto, muchas gracias.